Pero, ¿verdad? Bueno, aquí viene, está también aquí Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? ¡Qué alegría tenerte por aquí, hermano! Ahí llegó el que lleva el apellido de lo que a mí me falta en la cabeza. ¿Qué más, Moniquillo? Bendiciones. Manilla. ¿Se te oye bien, Rodrigo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Okay. Bienvenido, gracias de verdad por estar aquí en esta casa compartiendo con nosotros. Gracias ¿vale? a ti Habíamos hecho básicamente nada más que saludar, como le estaba diciendo a Nick, y bueno, y yo había empezado a hablar un poco pues de lo que todos estamos de acuerdo, que es que el Espíritu Santo está impulsando a la Iglesia a la unión de todos los cristianos, que eso es así, y que nosotros, evidentemente, nosotros como católicos, ninguno queremos ni ninguno debemos estar en contra de eso. Al contrario, hasta ahí sabemos que hay facciones y sectores en la Iglesia que no lo quieren. Yo digo que en ese caso estamos con los mismos problemas de siempre, no hay comunión plena y ya está, ¿no? Y ya está. Y ahora estaba hablando un poco, que también es cierto que, porque eso lo he dicho yo, ya no lo digo ahora, los que me siguen lo saben, que lo he dicho en más de un vídeo y en dos, que siempre les digo, bueno, si somos católicos, que se nos note, que cuando estamos en los chats, que cuando yo estaba contando que esta tarde, cuando estabais ahí, empezaba a veces a escribir, a mitad del mensaje ya paraba, así me descargaba un poco, ¿no? Y lo borraba y no lo enviaba. Así para contenerme un poco. Yo lamentablemente se me fueron dos, pero tenía que darlo porque es que no me dejaban entrar. Yo quería entrar. Además, yo te dije, mira, el link lo han puesto, pero muy arriba del chat. Pero a Rodrigo sí que se lo pasaron. A ti sí te lo pasaron, ¿no, Rodrigo? Sí, pero me lo pasaron por WhatsApp. Entonces... te lo pasaron por WhatsApp. Bien. Vale. Bueno, yo ahora aquí tengo unos cuantos vídeos de una de las cosas que más me llama la atención. Estaba diciendo que, bueno, primero estuvo el programa, yo cuando vi el título iba a ser, por lo visto, sobre la reacción de un músico cristiano, que sí, que sí, no, que se hacía católico, que si no se hacía católico. Y cuando entré, yo me encontré allí a Santiago Alarcón hablando los dos de sí, Santiago diciendo lo que había meditado, lo que no había meditado, de cómo, de las formas, ¿no? Y bueno, luego ya empezó a entrar más gente. Y hubo una parte en esa, porque Santiago estaba haciendo referencia, dice, hubo una vez un hermano que entró al programa, estaba diciendo, era por mí, no sé si os acordaréis, que entró al programa y me dijo, ¿qué tal tú esta cuaresma en que has estado? Porque él estuvo contando que él había estado reflexionando mucho en cómo él estaba llevando adelante su tarea de evangelizador, su tarea de apologética, ¿no? Sobre todo en las formas. Y Jonathan estaba haciendo hincapié en que lo que había que cambiar era el fondo, el contenido de los programas. Y ahí yo estoy de acuerdo con Santi, que dijo, no, Jonathan, yo no estoy de acuerdo en que haya que cambiar el contenido. Hay que cambiar las formas, pero el contenido no. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que habría que cambiar el contenido, que es cuestión de formas? Bueno, y aparte de todo, dar toda la opinión de lo que queráis, es así una primera entrada a cada uno. Empezar el que queráis. Bueno, adelante, hermano Rodrigo, que llegaste último, dale. Los primeros serán los últimos. Vale, gracias. Pues el contenido no se debe cambiar. Yo considero que Jonathan está como en la posición de la generación de los ofendidos, ¿no? Que si no cambias el contenido, entonces yo me ofendo y rompe los canales de diálogo y así no se puede. Yo le dije en el programa, porque él se molesta cuando uno habla de Lutero. Le dije, hay hechos que son históricos y la historia no la podemos ocultar. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces debemos educar a nuestras generaciones para que no repitan esos errores. O sea, yo creo que el contenido está bien, porque es formación. Y eso es lo que necesita el pueblo. Formación en patrística, en historia, en Biblia, bueno, en magisterio, en toda la tradición apostólica. Y pues digamos que sí, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay contenidos que pueden ser ofensivos para otros, pero es que ese no es el objetivo. Ahora, sí, ¿cómo se hace?
Claro, o sea, si yo salgo en un programa a decir es que ustedes son abortos de Lutero, cigarros, miserables, no sé qué, herejes, se van a condenar, pues sí estamos muy distantes del querer de la iglesia, no es del querer de los protestantes, no es del querer de un documento de la iglesia, sino de la iglesia misma, ¿no? Que a partir del Concilio Vaticano II busca este acercamiento con los otros movimientos cristianos no católicos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que sí, que hubo otra época, hace muchos siglos, donde grandes santos y padres de la iglesia le daban hasta por debajo de la lengua a los protestantes y a todo el que consideraban herejes. Pero hoy en día estamos en otros tiempos, somos producto de otros momentos históricos y ya digamos que todas esas cosas que nos dividieron ya pasaron a otro, digamos, ya desaparecieron. Entonces, tenemos que vernos como los cristianos del siglo XXI, no como los cristianos del siglo V o VI o del siglo XV, ¿no? Entonces, tenemos que ser productos de nuestro tiempo y nuestro tiempo nos llama al diálogo, a la amistad, pero siempre a la verdad. No se puede renunciar a la verdad en pos de la amistad o que cierta persona se va a sentir ofendida. La verdad es la verdad. Ahora hay que saberla decir. Eso es lo que yo pues aportaría. Mónico. Bueno, sí, no, es que estaba escuchando el sonido del hermano de Humberto que llegó. Sí, pero por eso tenía mucho ruido en el micro, por eso lo he bajado. Sí. Alberto, como tú me escuchas desde el estudio, mira, a ver, cuando puedas arreglar lo del micro, pon la cámara y te subo aquí arriba. Sí. Aquí está ya también. Venga, ahora. Venga, Mónico. Muy bien, Dios te bendiga. Yo en sí lo que puedo decir, yo estoy de acuerdo con usted, hermana Cruz. O sea, el contenido no se puede cambiar, o sea, no hay forma de cómo cambiarlo. Especialmente nosotros dos que somos catequistas. Que tenemos que dar información, tenemos que formar y enseñar cómo formar. O sea, esa es la forma del catequista. El catequista no solamente es catequista con nuestros niños, con nuestros adultos, si es en este caso Enrica, sino también con aquellos que están fuera y los que no saben también que están adentro. O sea, hay que ser catequista, hay que formar. Ahora, la forma, posiblemente que sí, hay que cambiarlo. Ahora, yo estoy en total desacuerdo con lo del debate. O sea, él habló con respecto a los debates, que los debates no deberían, incluso Gibran había dicho un comentario de que él no estaba de acuerdo con los debates. Bueno, yo lo vi como doble vara con lo que él dijo porque recientemente hizo un debate. Pero bueno, eso no llega al punto. Eso no llega al punto. La cuestión es que para mí cuando hay un diálogo, siempre hay debate. O sea, por más que tú trates de poner un diálogo y hablar lo más tranquilamente posible, siempre hay puntos en el cual son muy tensos. Sí, y en esos puntos tensos, pues, se hace un debate. O sea, es normal que se haga un debate. Ahora, el punto sería cómo hacer ese debate. Un debate haciendo ad hominem, o sea, faltando el respeto a la persona, o atacando solamente los argumentos. ¿Entiendes? Que eso es lo que, pues, yo sí estoy de acuerdo. Que no debería atacarse a las personas, atacar y decirle, no sé, tú eres un hereje, tú eres todos esos epítetos que se utilizan, pero sí atacar los argumentos. Mira, lo que tú acabas de decir se considera una herejía y eso no se puede hacer, ¿ves? Eso es, yo encuentro que los argumentos sí se pueden atacar y se pueden incluso hasta dialogar en el ámbito con un café como hace Jonathan Ramos con el cafecito, se puede atacar. Se puede... Aquí la del café empecé siendo yo y aquí se ha apropiado todo el mundo la del café, ¿eh? Sí, claro. Oh, que la del claro que todo el éxito mundo se ha apropiado del café. Sí. Pero en sí... desde que sacamos la canción desde que le hicimos, desde que salió lo de hicimos la canción del café. Esa canción me encanta, yo es un hit para mí.
Pero yo sí, por lo menos por mi parte y por parte de Huella Católica comenzó con debates, incluso fuimos muy garroteros al principio. Y cuando digo garrotero, no en el sentido en que Néstor Díaz lo está usando. Pues Néstor Díaz no entiende que es un garrotero. No lo entiende todavía. Nosotros comenzamos un garrotero que eso era de insultos hacia una cosa en buenas palabras, pero insultaban personalmente. Y poco a poco fuimos cambiando y obviamente Huella Católica se ha desviado a lo que es más la formación. Hemos hecho más diálogo. Siempre hay algunos debates y siempre se ponen candentes en algún punto, pero tratamos de no ofender personalmente al contrincante, obviamente. Y bueno, no sé si acaso puedo decir algo más. Lo que quieras, así para empezar, y ahora ya nos ponemos a ver cosas más concretas. Sí, no, es que diga Alberto lo que considere y ya empezamos. Sí, no, lo que pasa es que yo vi... Alberto, que te conozco. Buenos días ante todo y un abrazo. Buenos días. Yo vi algo... Son buenas tardes, ¿qué? Buenas tardes, mira qué bien. Buenas tardes. Está en un columpio, míralo. Nos vas a marear con la cámara. No, yo creo que es una silla mecedora. Es una silla mecedora. Es un calor horrible, se los juro. Acabo de llegar desde la calle y estamos aquí a 40 grados con una humedad del 78%. Imagínense ustedes. ¿Cuántos son 40 grados? Se te ve. Pareciera que te hubieses metido en la piscina con camiseta y todo, es cierto. ¿Qué onda? No, o sea, parece, o sea, no sé ni dónde estoy. Es un calor horrible. Bueno, ¿has tenido ocasión de ver Los Conciliábulos? ¿Cómo? Que si has tenido ocasión de ver Los Conciliábulos. Conciliábulos. Sí, bueno, les he llamado así al programa de Jonathan Ramos y al de Edgar Pacheco, les he llamado yo Los Conciliábulos. Pero, pues miren, yo francamente ya con ellos dos, miren, decía mi señor abuelo, en paz descanse, no le hagas caso, decía. Es más, me decía él, no te enojes, no es muy tonto, es nomás de la cabeza. Entonces, partiendo de la base de que Néstor Díaz todavía sigue traumadísimo, pero traumado, y en cada episodio lo deja ver por esa masacre que le dio Dante Urbina, que hace ya un buen rato de eso, él sigue obsesionado con eso. Edgar Pacheco, en palabras de ese filósofo de Dios que nos quiso enseñar historia, cuando dijo, el que anda brincando de rama en rama. Pues sí, Pacheco ha brincado de aquí para allá. Pues doña Cruz, con todo respeto, pero pues es que, ¿qué tan en serio se les puede tomar? No, pero el tema, la pregunta es, Alberto, la pregunta, Alberto, a lo que voy, sí, visto? yo le comprendo, pero el detalle es de que ellos nunca van a tomar todo el concilio entero, y hasta eso, ¿cuál de todos los concilios? Alberto, ¿has visto los programas? No. Sí, los he visto. Ah, sí. Cualquiera lo diría. Por eso se lo digo. Con ellos dos, pues es que Néstor y Pacheco, joder, es como, no sé, muchas veces ellos usan una serie de argumentos que perfectamente cabrían en el Chompiras y en el Botija. O sea, nunca llegó a ver ese sketch. Toman lo que les conviene en los concilios, desechan lo que no les conviene. Estábamos viendo un programa muy bueno ahí con Rodrigo Calvo, que Hugo Delgado hizo en respuesta a Pacheco, cómo Pacheco va mutilando los concilios a placer. Yo di una primera parte, la parte de lo del concilio de Éfeso y del Nicea, se lo dejé a Hugo y Hugo dio esa. Además, lo dije en el vídeo, digo, esta parte no me voy a meter muy a fondo, que la va a tocar Hugo. O sea, yo digo, mire, más allá de que el diálogo, como bien dice Rodrigo, bien dice Mónico, porque con todo respeto, Néstor Díaz es un poco más sofisticado, eso sí lo reconozco, es un poco más sofisticado en su garrote. O sea, él habla de garroteros, pero pues él tiene el garrotote acá en la mano y en una de esas, o sea, te acaba descalabrando, ¿no? Pero Pacheco,
O sea, con Pacheco, ¿qué clase de diálogo puedes tener? Con Pacheco, ¿qué clase de ecumenismo puede existir? Si su dialéctica es bastante sectaria, con todo respeto. Y Néstor Díaz va por ahí, lo que pasa es que Néstor Díaz te la disfraza más, es más suavecito, pero como decimos en México, entre risa y risa, te dice que eres un hereje, que eres esto, que eres lo otro, y lo que no termino de entender es cómo se conectan. Por ejemplo, el movimiento de Pacheco, yo no comprendo cómo se conecta el metodismo y hasta eso, que es sección del metodismo, porque no todos los metodismos son iguales, pues no sé, con el segundo concilio de Éfeso, por ejemplo. Yo no comprendo en qué medida se conecte la iglesia de Néstor Díaz, si no me equivoco, él es de la Conferencia Bautista del Sur. Yo no sé cómo o sea, en qué medida, en qué línea sucesoria se puede conectar, por ejemplo, con el tercer concilio de Constantinopla. O sea, es fecha que no termino de entender cómo se conectan esos dos. Agua, llegó un seguidor de Gutiérrez. Venga, un placer poder decirte hola, poder hablarte en persona, poder saludarte nuevamente. Creo que una vez, no sé si una vez coincidimos en un programa así de refilón, pero no estoy segura. De todas formas, bienvenido. No te había podido todavía hablar por el WhatsApp porque no he tenido tiempo. Y por eso en cuanto te he visto digo, sí, no pasa nada. Enlace y sube si quieres. Bienvenido. Bienvenido a esta casa, Juan, de Identidad Luterana. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. ¿Tú has tenido ocasión de ver los dos programas? Sí, el de Jonathan lo vi completo. El otro, el de Pacheco, no, sinceramente no. No. El de Jonathan, llegué a escuchar tu primera impresión o lo que primero que quieras compartir antes de que nos metamos a hablar un poco más de fondo. Bueno, yo en realidad quería escuchar más que nada cuál era la observación de Jonathan Ramos, de Santiago Alarcón y de Guido Rojas sobre la supuesta conversión de míralo de la supuesta conversión de, ¿cómo se llama? De Adrián Romero. De Jesús Adrián Romero, claro, sí. Y yo me conecté por eso, digamos, ¿no? O sea... Que yo sepa, no se ha convertido. Que yo sepa, él no se ha convertido. Él no está convertido, es una expresión. No, era clickbait. Claro, era clickbait. Y bueno, entonces después yo empiezo a escuchar la conversación, ¿no? Te ha pasado como a mí. Y lo escucho a Santiago Alarcón. Claro, exactamente. Yo me enganché para escuchar qué era lo que iban a decir, ¿no? Es más, yo ya tenía formulado un pensamiento porque habría escuchado el video. Él habla sobre el tema de la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Y cierta parte tiene razón, ¿no? Es clara la pérdida de espiritualidad, pero sobre todo no en la iglesia protestante histórica, porque incluso la protestante histórica tiene una gran liturgia. No sé, es diferente. Pero, por ejemplo, la iglesia, no sé, de Bautista para abajo, por ahí podríamos llegar a decir, sí, pero obviamente que tiene problemas. Él no estaba hablando en sí directamente por denominación, estaba hablando de aquello que estaba en las redes sociales, de la falta de espiritualidad que tienen algunos, los que están en las redes sociales. No estaba hablando, yo tengo entendido que Néstor sí ha llegado a decir eso de que se les acusa de eso, pero que eso es una aberración y una barbaridad. Y yo sí tengo, Juan, yo no sé si tú lo sabes, como yo vivo en España, yo muchas veces lo he dicho que aquí en Europa es completamente distinto, porque aquí lo que tenemos es protestantismo histórico, lo que tenemos es luteranos, lo que tenemos es anglicanos y algo de presbiterianos. Entonces, hombre, hay alguna, en España en concreto la presencia es casi testimonial, aunque va creciendo un poco, también mucho debido
a la inmigración hispana, que no, vuelvo a decir que no es una crítica, que es que sencillamente viene más gente, traen los cultos, o sea, eso ya está, hasta ahí, ¿no? Y evidentemente Claro. pues se extienden más, ¿no? Y es cuando estamos empezando a conocer un poco este tema del mundo así más neopentecostal, más evangélico, que la verdad es que yo, claro, yo le veo completamente acostumbrada a ese protestantismo como el que tú tienes. Para mí fue un impacto entrar en este mundo de internet y descubrir en Hispanoamérica eso que para mí está tan desconectado, tan desconectado de lo que es la iglesia original. Sí. Estoy notando que tengo... Entonces me impacta muchísimo. Estoy notando que tengo el mismo icono que Rodrigo. Acá de... No me den mulo más, no me den mulo más. ¿Lo viste? Voy a tener que pedírselo a mis hijos para el Día de los Padres. Rodrigo, ¿cuál es ese? Está más bueno. Ese está más bueno. El del camino. Del Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. A mí me encanta ese icono. Me encanta. Sí, a mí también me gusta más. Es de los iconos que me gusta más, así, de la Virgen María. La Virgen del Perpetuo Socorro en sí no es un icono, lo que pasa es que es muy similar. Sí. Déjame ver si lo... Yo con un poco de suerte igual podemos traer a un amigo mío que es experto en arte cuzqueño, que el arte cuzqueño, para los que no lo sepan, yo no lo sabía hasta que no me lo ha contado, ¿vale? Porque claro, a ver, en España sí que es cierto que España sí tiene tuvo mucha influencia oriental. Claro, en España se dio una vez que la cultura es muy grande, de hecho por eso nosotros teníamos el rito mozárabe, ¿no? Que es también un rito con mucha influencia oriental. Y me resultó muy curioso saber pues que en Perú, pues que claro, se pintan también más o menos iconos, lo que pasa que no se pintan sobre lienzo, ¿no? No se pintan sobre tablas y tal, no es exactamente lo mismo, pero claro, tiene una influencia grandísima del arte bizantino, que es lo que más influenció aquí en España, ¿no? Que luego se fusionó con el mozárabe. Y ahí tuvimos eso. Y me resultó curiosísimo, ¿no? Porque claro, eso es una prueba realmente de que en España estaba muy influenciada por el arte oriental, porque fue España la que llegó, ¿no? No por otra cosa. Digo, fíjate tú, qué recorrido hizo, ¿no? Hasta llegar allí con lo del arte cuzqueño. Bueno, te hemos interrumpido, estabas el pobre empezando a hablar y ni te hemos dejado. Continúa. Sí, no, igual agregando a eso lo que estamos hablando, dentro de poco en el canal voy a hablar de el arte paleocristiano, ¿no? Voy a hablar de las primeras, digamos, imágenes y obras e íconos que existieron desde el siglo II, III, ¿no? Más o menos. Sí. Hablando un poco de la historia de ellos y contando un poco, digamos, el significado teológico de cada una de ellas. Claro. ¿No? El que vosotros que tenéis, que el que la Virgen está con la mano así indicando al niño. Claro, sí. Claro, ese es bueno, traducido al castellano, la Virgen del Camino. Ah, mira. Sí, porque teológicamente lo que está señalando es el camino hacia Jesús. Mira. Precisamente en el programa que hice ayer fue, creo que fue ayer, ¿no? Yo ya he perdido un poco la noción. Sí, ayer que era viernes, sí. Con Hugo Delgado, en el canal de él, pues hicimos precisamente un programa sobre iconos y milagros. Os recomiendo que lo veáis, está muy chulo. Y ahí estuvimos contando muchos de los significados de los 4 iconos así más de la Virgen, de la Teotocos, de las 4 formas de representarla más comunes, ¿no? Que es la Virgen del Signo, la Virgen de la Misericordia, la Virgen del Camino y la Virgen del Cáliz. Era hermoso. Mira, bueno, interesante. Cerramos ese tema, que si no nos vamos por otro tema. Bueno, a ver, una de las cosas que a mí me ha llamado, estábamos hablando de que yo creo que todos los cristianos podemos estar de acuerdo en que evidentemente es un impulso, además, eso es un querer de Dios y tenemos que estar unidos, tenemos que hacer por unirnos, tenemos que estar unidos, pero siempre me llama la atención, ¿cómo lo diría yo? A ver, entiendo, sé que muchas veces no damos todos testimonio en las redes, además,
es algo que también digo muchas veces, se nos va a la mano muy facilita a todos, es muy fácil estar aquí escribiendo, hacemos así, y muchas veces a los chicos en el chat digo, venga, que somos católicos, que se nos note, ¿no? Pero nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pero también es cierto que es que yo creo que en este microcosmos, en el pequeño microcosmos en el que nos estamos moviendo así todos, ¿cómo lo diría? A ver, vamos a ver la forma más ecuménica de decirlo. Enfrente muchas veces no tenemos unos interlocutores. Mirá, es tu canal, habla tranquila, yo no me voy a ofender, no lo digo por ti, no lo digo por ti. Yo ya me ofendí con lo digo porque tengo unos cuantos católicos que hacen de policía vaticana, que a la mínima ya te hacen programas y esas cosas. No que me importe mucho, pero en fin, ya que vamos a hablar las cosas, vamos a intentar hablarlas bien. Mirad aquí que está Luchito ya. Comienza con T y termina menudo. Ya me están ofendiendo, Hay 3 con mucho pelo, yo no tengo, o sea, es una ofensa para mí. Bueno, lo que quería decir es que yo creo que en este microcosmos tenemos muchas veces eso de hacer el ecumenismo es como muy imposible. ¿Pero por qué? Porque uno no quiera o porque uno no encuentra enfrente el interlocutor válido, el interlocutor predispuesto a a mantener ese mismo tipo de conversaciones, porque aquí cuando se habla de ecumenismo, también una de las cosas importantes del ecumenismo es purificar la historia. Para cerrar heridas, para no abrir heridas, es necesario, y eso lo dice la Iglesia Católica en el mismo documento que nos dice, adelante con el ecumenismo y tener caridad y no insultéis, también dice de purificar la historia, es decir, vamos a ahondar en la historia, vamos a averiguar qué realmente pasó y qué no pasó, qué son los mitos, qué no lo son, vamos a ir limpiando, vamos a ir asumiendo cada uno la parte que tengamos y ya está. Pero a mí me da la sensación de que aquí a veces lo que se quiere es callar, es como, bueno, a ver, no habléis de nuestras doctrinas, no habléis de esto, no habléis de tal, porque solamente así podemos ser ecuménicos. Y yo creo que eso no es exactamente así. No sé qué pensáis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo desde ese punto de vista y yo se lo di a entender a Jonathan. O sea, no somos la generación de los ofendidos, las cosas hay que decirlas. No podemos ocultar la historia, no podemos ocultar los hechos, ¿sí? Debemos es aprender de ellos y aprendiendo, o sea, aprende es hablándolos, analizándolos. Pero en la verdad, Rodrigo, en la verdad. La verdad, claro. Lo digo porque pareciera que estamos asistiendo a un cambio completo de lo que es la verdad histórica. Sí, es que se quiere renunciar a la verdad histórica y como montar una verdad relativista, Y una historia paralela. como rosa, donde no hubo conflictos, donde, o sea, Y una como historia paralela, me parece a mí muchas veces, me da la sensación de que queremos hacer una historia paralela. Bueno, ahora ya me callo y os dejo a todos decir la opinión vuestra. Exacto. Y por otro lado, yo creo que en las redes, con los hermanos protestantes de la primera generación, o sea, los reformados, no existe ningún problema. Pues obviamente tenemos nuestras diferencias teológicas, pero así como decir que haya problemas personales o este tipo de guerras que se dan en la red, no. Con los anglicanos, pues yo me llevo muy bien, luteranos, pero ya cuando comenzamos a hablar de segunda generación, tercera generación, como bautistas, neoevangélicos, neopentecostales, pues ahí sí salta la liebre, porque es que están haciendo cosas que rompen o sea, a todas luces la tradición cristiana, inventan cosas que uno dice, ¿de dónde sale esto? Y salen cada vez con doctrinas cada vez más extrañas y más locas, o sea, y están desdibujando el cristianismo. Entonces, yo creo que ante esos grupos de protestantes de segunda, de tercera, de cuarta generación, no sé si llamarlos protestantes ya, de hecho, llamaría una especie de evangélicos o bueno, ante esos hay que, digamos, alzar la voz, porque ya desdibujan lo que ha sido el cristianismo histórico a través de los siglos. Con la reforma no pasa eso.
Pues esa es como mi observación. No sé qué opinen ustedes. ¿Cuál de vosotros vais a seguir? Ok. Bueno, Luis, ya que has llegado ahora, venga, bienvenido. Bueno, Cuéntanos. un saludo, Cruz. Un saludo para el hermano, el querido hermano Juancho, del otro ¿Qué lado haces, del Luis? charco. Todo bien. Y Ahí el hermano- nomás, enfrente, vecino. Sí, exacto. Voy a tirar una piedra a ver si llega hasta allá. Capaz que llega. Bueno, un saludo para Rodrigo, para el hermano Mónico. Bueno, se fue Mónico. ¿Qué pasó? No se han ido, es que como tienen la cámara perfecto. retirada, ahora cuando la pongan los Ok, volveré a subir. perfecto. Yo creo que, a ver, yo tampoco, recién entro, así que no sé bien cómo vienen llevando la temática, pero por lo poco Hemos que pude empezado. escuchar, ok, yo creo que nosotros como católicos, aquellos que nos consideramos ecuménicos, tenemos que tener bien claro que solamente hacemos ecumenismo con protestantes ecuménicos. Y por supuesto, Eso es. estas personas no son ecuménicas. Por lo tanto, yo no espero hacer ecumenismo con Néstor Díaz y con Edgar Pacheco. Eso es, o sea, ni siquiera ellos se consideran ecuménicos. Entonces, olvídate, ahí no se puede hacer ecumenismo. Y sobre el tema de los protestantes históricos, yo creo que podemos calificar a los protestantes históricos en dos grupos. Tenemos algunos con una fuerte identidad, que tienen una mejor cristología, sí, que tienen una mejor historia, sí, que tienen mejor ortodoxia que los neopentecostales y los bautistas o neobautistas, sí, es verdad, pero también hay que dividir a ese grupo en dos, porque tenemos a reformados históricos que son antiecuménicos, porque siguen sosteniendo la idea de Calvino, de que el Papa es el problema, que el Papa es el anticristo, que la Iglesia romana es la bestia, o la gran ramera, cosas por el estilo, que existen todavía, y son protestantes históricos, que no se suscriben al ecumenismo. Y después tenemos a los protestantes, también históricos, pero que saben que son cosas del pasado, que son cosas que quedaron atrás, ya fue. Que se han superado, esa etapa porque saben que son cosas que se dieron dentro de un contexto histórico y que también, a ver, lo vemos del lado católico también, que están los hipertradicionalistas que quieren vivir bajo el siglo XV. Sí, ¿no? eso es lo que estaba diciendo yo también al principio. Exacto. Es lo que hemos hecho mención. Claro, entonces yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que tenemos que saber con quién vamos a hacer ecumenismo. Porque, mira, yo últimamente he tomado la decisión en mi canal de no invitar a protestantes no ecuménicos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los católicos tengan una visión del protestantismo como generalizado, así, de eso, ¿no? Que estos son los protestantes. No. Yo invito a protestantes ecuménicos. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle a los católicos que hay protestantes con los cuales vos podés dialogar, con los cuales vos podés conversar. Como por ejemplo el hermano Juan. Da gusto conversar con Juan, da gusto conversar con un montón de hermanos. ¿Tenemos nuestras diferencias? Claro. Juan sabe, a veces nos enganchamos en alguna que otra discusión. Normal. Claro, Normal. nos enganchamos, porque nadie entiende por ecumenismo sincretismo. Ni Juan entiende que ecumenismo es sincretismo, ni yo entiendo que ecumenismo es sincretismo. Pero no quiere decir que no podamos tener un diálogo hermanado y poder incluso compartir riquezas que vamos encontrando en la tradición cristiana. Y aquí estoy hablando del cristianismo en su totalidad, porque tanto las experiencias que ha recogido el protestantismo como la experiencia que ha recogido el catolicismo aportan para la vivencia. Nosotros tenemos que saber cómo abordar eso y poder sacar ese contenido y nutrirnos. Pero bueno, eso es lo que quería decir por ahora, porque sinceramente... Y compartir la vida cristiana, ¿no? En realidad, o sea, si nosotros, por ejemplo, entre Juan y nosotros, hay una serie de diferencias, está clarísimo. Hay un punto, va a haber muchos puntos en el que vamos a estar muy de acuerdo, pero va a llegar un punto en que vamos a empezar con las divergencias. Eso es inevitable. Ahora bien, realmente el bagaje en el que hay un fondo común es muy grande. Es muchísimo mayor
que, por ejemplo, el que podemos tener con un evangélico ya de corte neopentecostal o todos estos no denominacionales que están saliendo ahora, ¿no? Yo el otro día decía que el depósito de la fe que custodia la Iglesia, vamos a hacer una analogía, ¿no? Que es como un arca con un montón de monedas de oro, ¿no? Depende de las monedas de oro que cada uno han ido conservando, digamos que tienen, a eso es lo que se le llama una mayor comunión o menos comunión, porque contienen, se han quedado con mayor número de verdades de las del depósito de la fe o con menos. Entonces, lo que Juan y nosotros compartimos es mucho, muchísimo. Ahora, sí, claro, tenemos diferencias importantes que no las vamos a negar, pero cuando tú vas y te vas yendo cada vez así, como tú decías, Juan, vas bajando de los bautistas, vas para allá, te vas alejando como en círculos concéntricos cada vez más afuera del sistema solar. Y claro, ahí hay un punto en que dices, bueno, si es que os quedan 3 monedas, es que os quedan 3 monedas. Y a la que os descuidéis también la moneda la estáis doblando, porque estamos asistiendo, como decías tú, Rodrigo, a una serie de interpretaciones, de reinterpretaciones de doctrinas cristianas, profundamente cristianas, de toda la cristología incluso, de todo el tema de la Trinidad, que lo que están es casi en una deconstrucción del cristianismo. Así es. Cuidado con los límites que se están empezando a pasar. Sí. Totalmente. Y además sin ningún respeto a ninguna autoridad de ningún tipo, a ninguna autoridad histórica tampoco de ningún tipo, o sea, solamente me vale a mí, yo, mi Biblia y lo que yo con mis estudios, con mi exégesis, con mi griego, con mi no sé qué, hago y entiendo de lo que estoy leyendo en la Biblia. Y doy un ejemplo. Ahorita se está volviendo tendencia en muchos movimientos de estos que estamos hablando, la afirmación de que el Espíritu Santo es mujer, por ejemplo. Son doctrinas que uno dice, ¿y de dónde sale esto? O sea, ¿bajo qué espíritu? ¿Bajo qué sustento? Y prácticas totalmente disparatadas, como que, pues... Bueno, Néstor Díaz llegó a decir, ha estado diciendo poco menos que la Virgen María, que Jesús era un hijo de subrogación, de maternidad subrogada. Claro, Pero, y el problema es que hay que darse esa cuenta postura, a dónde uno llega diciendo barbaridades. claro, y el problema es que ahí te das cuenta de la gran diferencia entre un luterano o un buen reformado y lo que representa Néstor Díaz. Porque mira, un luterano no tiene problemas por aceptar esta realidad. O sea, Jesucristo tomó de la carne de María, la naturaleza humana, punto, ya. Incluso está dentro de la confesión de Westminster, la confesión reformada. Lo dice de forma clara. Jesucristo y también lo dice el libro de Concordia. Dice, doctrinas que rechazamos, aquellos que niegan que, ¿cómo se llama? Que Jesús tomó carne de María. Es una... Claro, si es que ¿de quién la va a tomar? Pero yo le escuché una explicación terrible de decir, no, porque el óvulo de María, pero bueno, es que como no hay hombre, pero ¿cómo no va a haber hombre? Pues ahí tuvo que haber el esperma de un hombre, algo de que Dios creó, que lo unió, que poco menos que eso fue al vientre, pero que en realidad ahí no hay nada de María. Bueno, una cosa que dices, pero está hablando, además llegó a poner el ejemplo de como si fuese un vientre de alquiler, algo así, claro, llegó a decir, en sus palabras. Pero ¿cuál es el me gran pareció una aberración tremenda, porque si uno piensa, a ver, señores, que es que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y no solo eso, el homúnculo. Estamos hablando de Perico de los Palotes. Claro, pero a ver, veo muy poco temor de Dios, sinceramente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ellos, por negar una verdad católica, que vamos a encontrar incluso, como dice el hermano Juan Carvajal, en el luteranismo y en las confesiones más... Y en el calvinismo también. Exacto. Por negar eso, caen en problemas filosóficos y serios. O sea, están tomando a los padres de la iglesia que formaron toda esta doctrina, que eran muy buenos también en filosofía y que nosotros creemos que estuvo el Espíritu Santo asistiendo, como tontos. Porque vos date cuenta que si Jesucristo no tomó de María la naturaleza humana, entonces, ¿de dónde sacó la naturaleza humana Jesús? Jesús no sería de la especie humana. Porque si nosotros sostenemos que Jesús es formado sin
tomar carne de un ser humano, entonces no es de la especie humana, es una nueva especie. Y si no es de la especie humana, no hay redención, amigos. No hay redención de la especie humana. Con lo cual, toda nuestra esperanza es vana. Es que Exacto. Por eso no se da uno cuenta pero además a mí de verdad a veces me asusta escucharle muchas expresiones porque dicen, ¿dónde está el temor de Dios? Pues afirmaciones como la de un pastor de YouTube que dice que primero dice que Jesús no heredó nada de María y paso siguiente dice que Jesús heredó el pecado de María y que Jesús era pecador. Entonces pues uno queda como no, o sea, ¿de dónde sacan esa teología? ¿Dónde se están formando? Y lo peor es que llegan a miles de personas que comienzan a creerse esos cuentos. Y la pregunta que hay detrás de eso para mí personalmente, por ejemplo, también es, ¿realmente qué concepto tienen de Dios? ¿En qué Dios están creyendo? ¿En qué plan de salvación están creyendo? Eso es lo que me parece más aterrador, sinceramente, ¿eh? O sea, me parece de decir, por eso yo lo digo y luego me dicen, es que no eres ecumérica, pero es que yo le digo que eso es un neocristianismo, es un cristianismo inventado, eso ya no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo lo que podría decir, mira, sinceramente, no, a ver, voy a romper una vela por ellos, ¿no? O como digan. Bueno, una lanza a favor de... Una lanza. Exacto, una vela la encajé yo, no importa, hay que cambiar los refranes. Bueno, yo creo que a pesar de eso, que es grave, ciertamente es grave, creo que a pesar de eso, ellos creen en el mismo Cristo que nosotros y en el mismo Dios, ¿verdad? Como por ejemplo la Iglesia Católica sostiene que los judíos creen en el mismo Dios que creemos nosotros. Incluso hasta los musulmanes creen en el mismo Dios que creemos nosotros. Ahora, está claro que la cristología que ellos manejan no es igual a la de nosotros. Y ellos no se ponen a pensar en las últimas consecuencias de algunas doctrinas que ellos niegan. O sea, las últimas consecuencias de negar algunas de las doctrinas que históricamente nosotros sostenemos en nuestra ortodoxia. Entonces, ellos no se pusieron a pensar seriamente, como lo que te dije, ¿no? Si ellos niegan que Jesucristo tomó de María la naturaleza humana, entonces Jesucristo no es de la especie humana, no tiene un cuerpo humano. Simple, no tiene un cuerpo humano Jesucristo. Hermanita, no me dejaste. No, te dije, ves tú cómo no, es que no me has oído, porque dije, no, cuando vuelva a poner la cámara que aparece, yo lo vuelvo a subir, pero como no la subías, no la abrías, pues te he subido. Yo estoy cenando, discúlpenme. Pero en esto yo discrepo con el hermano Luis. Obviamente podrán creer en el mismo Dios, pero no es el mismo Cristo. No están entendiendo al mismo Cristo ni al claro, mismo. No, a ver, yo creo que entienden al mismo. A ver, entienden, o sea, creen en el mismo Cristo, pero lo que hay es un problema de cómo, de cómo explicarlo y cómo entenderlo. Vamos, yo voy a poner un ejemplo. No quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero esto tiene que ver con la gnoseología. Por ejemplo, yo puedo conocer a Juan, ustedes pueden conocer a Juan, pero yo de repente puedo hablar de cierta característica de Juan porque de repente lo conozco más que ustedes. Y ustedes, por falta de conocimiento, podrían incluso tener una lectura que no es correcta de Juan. Ahora, ustedes hablan de Juan y yo hablo de Juan. Hablamos del mismo Juan, pero no tenemos la misma comprensión de la realidad de Juan porque no conocemos las mismas cosas de Juan. Entonces, yo podía entender eso para, no sé, un laico que no está pendiente o no está atento incluso a un teólogo, alguien que no está en la iglesia todo el tiempo, pero wow, un teólogo y estas personas que llevan a las redes sociales y que supuestamente leen libros cristológicos, o sea, no. Eso hay que poner las cosas como deben de ser. O sea, ellos han tenido que pasar, especialmente en estos días, han tenido que pasar por lo que es la cristología, cursos básicos de cristología si es teólogo. En el curso básico de lo que es la cristología tienen que haberle dado este tema.
Claro, pero a ver, lo que te está saltando aquí, te lo digo porque yo vengo del mundo protestante y hice 3 seminarios. Vos vas a estudiar cristología en un seminario pentecostal, no vas a estudiar la cristología que tenés vos como católico. ¿Entendés? Ese es el problema. Pero, te lo digo porque te puedo dar pruebas. Yo entiendo, pero en este asunto creo que todos protestantes y católicos están de acuerdo con que se toma de María, no de otro lado. No, todos no. Sinceramente, ¿qué querés que te diga? Ahí tenés a Néstor Díaz. Bueno, pero es que especialmente lo que es el calvinismo, el presbiterianismo, el bautista, que son esta gente que no son del área neopentecostal y pentecostal, sí pasan por ese curso básico de cristología. Y eso se lo dicen, incluso hacen un repaso de los concilios. O sea, rechazar, o sea, es que yo no puedo, y aquí me disculpan que me lo digan, pero yo no puedo considerar cristiano a un 2Z. Puedo considerar cristiano a un nestoriano, pero un 2Z no puedo, no lo puedo. Porque me están tirando la redención completa. Todo lo que hizo Cristo en la cruz lo tiran por el suelo, por más inocentes que se hagan. Pero no lo puedo considerar cristiano. Discúlpame, pero no puedo. No, digo, a ver, no me voy a poner a discutir esto contigo, ¿no? Sí. Está claro, digo, yo tengo otra forma de ver este asunto. Yo creo que de alguna manera el juicio sería más pesado para aquel que teniendo una preparación filosófica, lo que digo, sí. y de repente que tiene otras facultades, vos tratás de explicárselo, tratás de demostrárselo y se empeña en negártelo. Bueno, ahí ya cambia todo, ¿eh? Ya cambia todo. Ya estamos hablando de distintas cosas. Una cosa es un hermano que de repente conoció su fe en una iglesia pentecostal, de buena forma y de buen corazón, y es lo que conoce, y bueno, y murió. Yo no puedo decir que se va a ir al infierno y que Cristo no lo va a salvar. Eso no lo estamos diciendo en ningún momento. No, por eso digo. Entonces, yo personalmente, tú sabes que he hecho programas intentando explicar además justamente eso y diciéndonos a los católicos, cuidadito también con nosotros, que a quien más se le dio, más se le va a pedir. Exactamente. Entonces, ahí está el punto. Yo creo que sí podríamos nosotros ser más duros, y ahí sí estoy de acuerdo con Mónico. Con aquellas personas que tienen cierto conocimiento y que vos tratás de mostrarle con evidencias, con lógica, con filosofía, con teología. Incluso de sus mismas confesiones. Incluso de sus mismas confesiones. Y si insisten de forma así tajante en seguir en el error, bueno, hay que tomar cierta distancia y lamentablemente, señores, discúlpenme, pero yo hasta ahí con usted, porque lo que usted predica desafía la doctrina cristiana y confunde a mucha gente. Punto, se terminó. Ya está. Sí, yo por eso he dicho que a mí, o sea, cuando estamos llegando a esos extremos, a mí me parece ya una deconstrucción de lo que es el cristianismo, o sea, porque el cristianismo tiene un bloque básico que no se debería de poder tocar. No se debería de poder tocar. Sin embargo, estamos asistiendo a un montón de gente que les escuchas decir auténticas barbaridades. Dices tú, decíais la cristología. Yo recuerdo he oído también al doctor Enuel una vez hablando de las 2 muertes de Jesús, o sea, unas cosas hay unos disparates un poco raros, ¿vale? Una cristología que en ciertos puntos está errónea. Porque en el momento que estamos hablando de 2 muertes, estamos dividiendo a la persona de Cristo en el momento de su muerte. Y sabemos que eso justamente es algo que no es posible. ¿Por qué no le permitimos a Jonathan subir? No sé, es tu canal, ¿no? Digo, sí, ahí está pidiendo, por favor, subir. Dice que se quiere. Voy a ser muy clara. Quiere aclarar. Voy a ser muy clara. Yo no tengo inconveniente en dejarte subir, Jonathan. Lo único que sí te pido es que si subes, no monopolices el debate, ni monopolices la conversación, porque yo todavía no pude hablar. Sí, yo todavía no pude hablar, ¿eh?
Sí, yo claro, no puedo dejar Jonathan. subir, no te voy a permitir que lo suba porque no me dejan subir a mí. No, son mentiras, dale. A ti no te ha mandado el link, sí, no te lo ha mandado, no. O sea, yo sinceramente no tengo problema, pero si la conversación se nos va a ir por No, otro me hace lado, reír. Jonathan es una buena persona. Yo hago como otras veces, ¿no? Digo, lo siento, pero va por aquí. ¿De acuerdo? Yo le tengo fe a Jonathan. Estoy Si de querés le acuerdo, mando no el hay link. problema. No, si yo no tengo problema. Creo que Max también quería subir. Tú precisamente me conoces y sabes cómo soy. Y sabes Yo sé que vos sos una buena persona. Tú sabes que yo en eso no tengo ningún problema. Lo que sí que tampoco quiero que las cosas se vayan por donde no se tienen que ir. Creo que Max también quería subir. Quiero que toquemos una serie de puntos, que a mí me interesa que toquemos una serie de puntos. Me interesa porque... Esperen, antes de que toquen otro punto, así no se me escapa lo de ¿cómo esto del ecumenismo, ¿no? Miren, yo les voy a contar algo, capaz que lo de acá no me conocen todos. Luis me conoce más, pero Mónico creo que algo más o menos en algún momento nos hemos cruzado, pero Rodrigo no me conoce, ¿no? Yo estudio en una universidad católica de acá de la República Argentina. Yo estudié anterior a eso, ¿sí? En un instituto superior docente que estaba haciendo el profesorado de ciencias sagradas, ¿no? Y realmente jamás de lo jamás, por lo menos en torno académico, me han dicho, vos te tenés que hacer católico, sos un hereje, que Lutero se suicidó, que Lutero... No, al contrario. Es más, hemos hablado de Lutero y tengo compañeros que son sacerdotes que me dijeron, Juan, leímos el Loci Comunes de Felipe Melanchthon en la Universidad Católica de La Plata, no estoy mintiendo, sí. Y aparte leímos también el Magnificat de Lutero y hemos leído sobre la historia de Lutero. Y yo les dije, ¿algún profesor les dio otra teoría del suicidio de Lutero o cosas así por el estilo? No. ¿Y qué le hablaron de sus hermanos luteranos? No, que son hermanos de la fe, que bueno, que obviamente que están equivocados, que tienen doctrinas erróneas, etcétera, ¿no? Y a mí, mis profesores jamás, pero de los jamás me han dicho, no, vos te tenés que hacer católico o algo así por el estilo, me han tratado de una manera diferente por ser... no sé, luterano, ¿no? Entonces, yo veo que esto más que nada, este problema que sucede acá es de las redes sociales, no es tanto del entorno académico, es más, incluso yo tengo amigos, no sé, podría nombrarte un montón, profesores que comparten, asados o nos sentamos a tomar una cerveza juntos y a dialogar de teología o no sé, qué sé yo. E incluso, tengo sacerdotes amigos que vienen a mi casa y me he sacado foto con ellos. Claro. Y no ha pasado eso lo que yo veo en las redes, que por ahí se pelean como perro y gato. Entonces, me sorprende un poco por ahí la actitud de algunos, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Y como le dije hoy, por ejemplo, cuando vi el live de Jonathan al principio, yo, por ejemplo, me sorprendí del cambio de Santiago Alarcón. Yo, por ejemplo, a Santiago Alarcón lo seguía antes, no me daba ni gana de ver, ni un minuto. Pero después, lo que él dice, por ejemplo, de que en las 3 horas lo atacan los católicos o eso. Oh, se ha quedado congelado. Se frizó, bueno, aprovechamos mientras para darte la bienvenida. Jonathan, bienvenido. No había podido hablar nunca contigo. Ok, yo creo que se había ido, estaba haciendo fisiculturismo aquí. No. Dime, Mónico. Se me cortó. Mónico, que no te he escuchado. No, es que estaba haciendo fisiculturismo aquí. Vale. Ya ha vuelto nuestro hermano Juan. Venga, dale. Ahí volví. Dale, bueno, termino, ¿no? Cortito. Y entonces, lo que estaría bueno sí que haya un cambio, ¿no? Pero el cambio sería el cambio sería que nadie niegue su doctrina, pero si Rodrigo me dice, Juan, te invito a mi canal, bueno, listo, vamos a hablar sobre la persona de Lutero, y que él me pregunte todo lo que quiera, ¿no? Y es más, incluso que me ponga preguntas difíciles y que yo le pueda responder, y que si yo lo invito a mi canal, haga lo mismo, ¿no? Y que nos conozcamos. El problema es que no nos conocemos. No nos conocemos. Lo que hemos hablado al principio. No nos conocemos, en realidad no nos conocemos. Yo creo que pasa, ¿no? En general, ¿no?
tantos del lado protestante no conocen a los católicos, porque si vos le preguntás qué es un conciliábulo, como dijiste, ¿no? O qué es, no sé, un concilio ecuménico, o qué tiene más valor, si un sínodo o un concilio, si vos te pones a analizar así, directamente la mayoría no entiende, ¿no? O no tiene idea lo que es un documento conciliar, una constitución, todo ese tipo de documentos católicos, ellos no conocen, digamos, el valor de cada uno. Yo tampoco los conocía hasta que ahora, estudiando teología católica y bueno, también filosofía, puedo comprenderlos. Obviamente que no, sigo en desacuerdo, pero sin embargo puedo tener una idea de lo que realmente significa. Y ese es el problema que yo veo en el protestantismo. Del otro lado, también veo el mismo problema, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿no? Se hace eco de las fuentes secundarias, por ejemplo, de palabras de Lutero. Miren lo que Lutero dijo de la Eucaristía. Y de repente te muestro algo de las obras de Lutero, que Lutero dice que ama la Eucaristía, y de repente vos ves uno que escribe en un libro que dice, no, porque es el vómito del Papa. Y realmente, si vos te pones a buscar, yo tengo las obras de Lutero, las 128 volúmenes, lo tengo, es más, lo tengo disponible para el que lo quiera, después me lo pide por teléfono, no tengo ningún problema. Obviamente está en alemán y en latín, ¿no? Porque yo soy estudiante del Seminario Concordia y voy a ser futuro pastor de la Iglesia Luterana, si Dios quiere. Entonces, tengo acceso a esas cosas. Digamos, ese acceso lo tengo por medio del seminario, ¿no? Así que, y bueno, y yo a veces veo y digo, pero che, no sé, dice, no sé, WA, ¿no? WA5. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿qué es WA5? No sé. Y bueno, pero entonces, ¿cómo podés asesorarte si realmente esa cita es de Lutero? Lo mismo pasa, ¿no? W, ¿no? ¿Y qué es eso? No sé, no tengo la menor idea. Bueno, entonces, si no sabés las obras que hay de Lutero en español, en alemán, en latín, en inglés, y la denominación, entonces, por ejemplo, me sorprendió que una vez vi una que decía WA 5505, ¿no? Y cuando lo voy a buscar en las obras ahí, en la página 505, cuando no me encuentro lo que decía ahí, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Pero a ver, a ver, gente que yo lo tenía en alta estima. Sí, yo tenía gente que era de la alta estima. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que de ambos lados tenemos estos problemas, ¿no? Volviendo otra vez atrás. Tanto del lado católico como del lado protestante. ¿Por qué? Porque no vamos a las fuentes originales. Y ahora sí lo dejo a Johnny que hable. Johnny, buenas, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Bien. Oye, gracias. Jonathan, bendiciones. Hola, bienvenido, Jonathan. ¿Cómo andás, brother? Tengo una pregunta personal. Dale. ¿A qué filósofo usted está siguiendo? ¿Le gusta mucho? Y a mí depende de qué estemos hablando, pero Santo Tomás, Heidegger, Aristóteles. Casi la mayoría de los filósofos son balbú, no sé por qué. Sí. No, entré por una cosa bien pequeña y muy cortita. ¿Cómo fue el partido? Antes de todo, ¿cómo fue el partido? Sí, ganamos. Ganamos. No lo ve que está contento, no lo ve lo contento que está. Estoy contento porque ganamos, sí. No, escuché decir, me dolió que Rodrigo haya dicho que nosotros los ecuménicos planteamos un relativismo y me extrañó que Luis no lo corrija. De hecho, yo no, la verdad, no lo escuché. Sí, lo escuché literal, dijo así, literal, dijo. Como que se estaba soslayando, estaba soslayando esa idea de que estamos planteando un relativismo. Sí, lo escuché textual, salvo que tenga algún problema cognitivo. A ver. No sé si Rodrigo se hace cargo de lo que dijo o no, pues yo lo escuché decir eso y me gustaría aclararlo si es que así piensa él. Porque de hecho lo dijo, pero bueno, no sé si se quiere hacer cargo de lo que dijo. De verdad que Sí, o sea,
hablando de lo que estuvimos hablando esta mañana, y yo te lo dije, o sea, me da la impresión como que no digamos ciertas cosas porque entonces estamos en la era de los ofendidos y yo me voy a sentir y ya ahí no va a haber ecumenismo, ¿no? Hablando de los contenidos, vale. Sí, entonces yo te dije, no, la historia es historia y hay que mostrarla. O sea, y conociendo nuestra historia es que evitamos repetir los errores del pasado. Entonces, en ese sentido es que yo estaba hablando como de no relativizar, de no esconder la historia, de no decir, la historia es rosa, la historia es hermosa, Lutero se daba besitos con el Papa y para no generar un ambiente como yo había pueda planteado, dañar el ecumenismo, ¿no? O sea, a eso era lo que yo me estaba sí, refiriendo. sí, porque justamente antes yo había planteado que también una de las cosas del ecumenismo es purificar la historia, ¿no? Justamente porque las heridas también, para que se cierren las heridas, también hay que purificar la historia. También hay que ir a la verdad de la historia. Purificarla en la verdad. En lo Estoy de acuerdo. en lo que toca. Me Pero me desde parece la verdad, no desde ahora una lo que punta o decís, desde la ¿no? otra. Clara, me me está parece hablando? interesante. Me Ah, parece vale. interesante lo que decís. Entonces, por eso le iba a preguntar a Rodrigo Calvo qué luterólogo leyó él, a ver, para interiorizarme en su conocimiento de Lutero. Claro. Ese es un buen punto, pues Ajá. lo que pasa es que Jonathan es muy mencionable. Recordá, Rodrigo Calvo, que luterólogos también hay católicos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. hay muchos conocidos. ¿Cuál leíste, por ejemplo? El autor de Luterándonos. No, bueno, pero ese no es un luterólogo. Pero él no es luterólogo. La has liado, Rodrigo. Okay. O sea, esas son las fuentes una de las fuentes. No, luterólogo, ¿vos conocés lo que es el término luterólogo para entender? Que estudia la doctrina, las enseñanzas de Lutero. Claro, exactamente, sí. Okay. ¿Qué luterólogo leíste? ¿O católico o coso, no? No, luterólogo no he leído. Bueno, ese es el problema, ¿no? Porque justamente esta gente de la academia, de la alta academia, ha estudiado no solamente sus obras, sino que documentos históricos. Y por ahí, si no estudiamos esos, que son los críticos, lo que podemos llegar a cometer es, obviamente, un sesgo de confirmación. Entonces, digo que la historia se tiene que purificar, pero en la verdad. Claro. Guste, y claro, pero en la verdad. Por eso, pero no hay especialistas. Hay especialistas, por eso. Pero no hay que iniciar el estudio de la historia en el siglo XVI. Hay que iniciarla desde que Cristo resucitó. Claro. Hacia adelante, ir viendo todo hasta el momento en el que estamos. Creo yo que eso tiene que ser así. Claro, luego, si no, escucha uno hablar también cosas como diciendo, no, mira, perdona, pero es que la iglesia que está ahora no tiene nada que ver con la que estaba en el siglo IV o en el siglo II. Cosas que son falsedades también, cuando hay también tantísima documentación que demuestra lo contrario. Entonces, por eso digo que hay cosas, claro que hay. En la historia de la iglesia son 2000 años de hombres pecadores, ¿vale? De hombres pecadores, evidentemente. Hay etapas muy terribles, hay etapas muy malas, hay etapas esplendorosas, hay etapas también conforme los movimientos históricos, las circunstancias, las guerras, las situaciones de las sociedades. Me gustaría poner un ejemplo, Yo he leído Rodrigo. documentos de Lutero como la de los judíos y sus mentiras. He leído las charlas de sobremesa, o sea, tampoco soy un ignorante completo, no soy un experto, obviamente. Obvio. Claro, como que es a lo que tú te refieres, Juan, cuando hablas de fuentes secundarias, ¿no? Miren, yo hoy dije en mi canal justamente que estaba reaccionando al video que hicieron Edgar Pacheco y Néstor Díaz y esa gente. Yo justamente mencioné lo que dijo hoy Rodrigo en el canal de Jonathan sobre que él sostiene que Martín Lutero se suicidó, ¿no? Yo, Luis Lisboa, creo que no, que eso no es verdad. Ahora, más allá si es verdad o no, también tenemos que entender que al protestantismo, si nosotros conociéramos el protestantismo, tampoco lo cambia mucho. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Martín Lutero haya caído en una depresión tal que se haya quitado la vida. O sea, no afecta como tal la doctrina protestante.
porque el protestantismo tampoco, tampoco es tan ingenuo como para decir, bueno, la verdad está totalmente ligada a Martín Lutero. Si Martín Lutero en algún momento se perdió, entonces todo lo que predicó sobre la verdad es mentira. ¿Ves? El protestantismo sabe distinguir entre lo que es la verdad en sí y lo que es un predicador de la verdad. El predicador... Está bien, Luis, pero ahí vos lo estás notando como que es una creencia subjetiva. No. Un segundito. Saludo y me voy, pero... ¿Te tienes que ir, Juan? Saludo y me voy. Sí, porque tengo que comer. Pero no me voy sin antes mostrarle que realmente leí también el libro de Ravasi, ¿sí? Luterándonos. Lo conozco. Es más, tengo acá marcado. No quise hacer, sinceramente, iba a hacer un video. No menciones los nombres. No hace falta mencionar nombres. Sí, es verdad. Pero bueno, mira, hice críticas. Lo que está muy mal es no mencionar el autor, ¿no? Porque hablamos de un libro. Hice críticas. Entonces, tampoco creo que pase nada por mencionar el autor. Creo que es lo correcto. Pero, Juan. ¿Pero qué pasa? Sí, para terminar, ¿no? Que nos hablaremos por WhatsApp, ¿vale? A ver si un día podemos hacer un programa hablando de temas. A mí hay temas que me interesan hablar contigo, profundizarlos y conocerlos más a fondo, porque hay algunos temas que no los conozco excesivamente a fondo. Bueno. Sí me gustaría, ¿vale? Hay temas relativos al bautismo y a cosas que sé que tenemos ciertas diferencias y que me gustaría conocerlas así más a fondo de cómo son en un sitio y cómo son en otro. ¿Vale? Por supuesto. Hasta luego. Gracias por haber estado aquí, que te mando un saludo y un abrazo. Bendiciones, Juan. Nos vemos, Juan. Y que Dios te bendiga. Bueno, yo quiero terminar con esto porque no quiero que Jonathan me malinterprete. Yo no estoy diciendo que la historia de Martín Lutero sea algo que nosotros podamos relativizar. Yo, por ejemplo, no sostengo que Martín Lutero se haya quitado la vida. Nadie lo sostiene. Bueno, vos sabés que hay gente que sí. No. Hay una parte histórica. Historiadores no. Historiadores no pasa nada tampoco. Yo creo que estoy hablando de historiadores, ¿no? Estoy hablando que yo, que no soy un historiador, no sostengo que Martín Lutero se haya quitado la vida porque he leído al respecto y tengo suficientes razones para justamente sostener mi postura. ¿Entendés? O sea, creo que es inviable pensar que Martín Lutero se suicidó. Pero también simplemente quiero explicar que hay personas que podrían usar eso como algo para atacar al protestantismo. Y bueno, yo no sé hasta dónde podría ser realmente algo que pudiera atacar al protestantismo, ¿no? ¿Qué os parece si continuamos? Porque si no nos vamos a liar ahora en Martín Lutero y eso, y la conversación, pues no. Nosotros queríamos más hablar un poco del tema justamente, del cómo nos acercamos, ¿no? Y yo no pude aclarar mi postura, ¿no? ¿Perdón? No pude aclarar mi postura con respecto al ecumenismo. No se lo pude aclarar. Ahora te doy un segundo, vale, la aclaras. Venga, un momentico. Lo que os quería decir que vamos a entrar un poco en el tema de cómo lo hacemos cuando tenemos, por el lado que sea, por un lado y el otro, tenemos sectores que no quieren el diálogo. ¿Cómo enfrentamos eso? Eso es donde yo quería que entrásemos, ¿vale? Dime, Jonathan, ¿cuál es tu postura sobre la muerte de Lutero? Lo que pasa, Cruz, es que acá hay dos extremos. Por un lado, aquellos que en nombre de la verdad se cierran y quieren hacer del catolicismo una secta fundamentalista antiprotestante. Eso ya lo hemos dicho. Ese comportamiento de yo no dialogo con los evangélicos, yo no quiero confundir a mi público y eso y lo otro, es un compartimiento sectario. Quieren convertir a Dios en un ídolo y a la Iglesia Católica en una secta. Y después están los otros, ya están muy pasados de rosca, que intentan por el diálogo ecuménico hacer que está todo bien y no hablar de la verdad. Pero yo creo que cada vez que he hablado del ecumenismo, y creo que lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Yo no renuncio a enseñar la verdad reformada. No sé si alguno de ustedes me vio a mí relativizar mi fe reformada y decir, bueno, la verdad que la sola gracia es una doctrina más o menos bíblica y la sola fe es una doctrina más o menos cristiana y la sola ideo gloria es una doctrina más o menos bíblica. La verdad que nunca hice eso. Entonces, sí me dolió escuchar a Rodrigo decir eso, porque justamente cuando nosotros, que somos los que estamos bregando por el ecumenismo, y creo que somos uno de los pocos que en las redes hacemos del ecumenismo una bandera de estos diálogos que podríamos llegar a tener,
yo puedo debatir con cualquier apologista católico. De hecho, lo voy a hacer. El problema no es que nosotros negociemos nuestras verdades. O sea, enseñar que el ecumenismo tiene que ver con el relativismo es no entender qué es el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico, al que yo presencié unas 8 veces por lo menos, hay debates acalorados incluso en los debates ecuménicos, pero el objetivo es desprejuiciarnos para que cuando podamos hablar del otro, hablemos con seriedad. Y ese trabajo tiene que ser de ambos, ¿sí? Porque nosotros ambos nos hemos construido leyendas negras del otro, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho a Pacheco hablar de una leyenda negra del catolicismo. La historia, ¿no? Es también, aparte de purificarnos como personas, pero bueno, eso nos pasa mucho, eso es fácil. Claro. Te conectas personalmente con la gente, por eso en la calle estos problemas no suelen darse. Yo creo que todos nosotros hemos participado en un montón de actividades ecuménicas en nuestras parroquias, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, y no suele haber ningún problema. El problema viene no sé por qué hay gente que está militando. A mí, ¿sabes cuándo? A mí sí me da siempre la sensación que relativizas, y lo digo siempre, y te lo digo también aquí ahora, es cuando tú hablas de cuál es el objetivo del ecumenismo. Porque tú cuando hablas del objetivo del ecumenismo, por lo menos en lo que yo he escuchado, tú siempre descartas el objetivo, el ecumenismo doctrinal. Tú siempre descartas el objetivo de que hoy mismo, para definir el ecumenismo, si yo no recuerdo mal, has hablado y has dicho que el ecumenismo, sí, nos plantamos, vamos hablando de la verdad y tal, para llegar a un depósito de fe, no. Un depósito de fe que está en una iglesia que además está bajo la autoridad de Pedro, porque eso justamente es lo que dice también Unitatis Redintegratio. Habla de esa iglesia, esa que dejaron los apóstoles con el sucesor de Pedro, con los obispos, con los sacramentos, con la liturgia. Habla de esa iglesia. Entonces, yo creo personalmente, ¿vale? Yo entiendo que tú digas, el ecumenismo nuestro es hasta aquí. ¿Ves tú? Yo ahí no tendría ningún problema. El ecumenismo católico, como la Iglesia Católica plantea el ecumenismo, es así, pero cuando se dice el ecumenismo es, pues ahí es cuando entramos en conflicto, porque para nosotros el ecumenismo, y tal y como lo define la Iglesia Católica a la que nos decís que tenemos que obedecer, es justamente, como te estoy diciendo, es poner a la gente la plenitud de toda la fe, ¿vale? Precisamente para que la gente, además, sabes tú que hay un documento de San Juan Pablo II justamente diciendo a las comunidades protestantes y a la Iglesia ortodoxa, precisamente les viene diciendo, el ejercicio del papado es un ministerio que está por institución divina, la Iglesia no puede renunciar a él, y lo que os pedimos a todos los teólogos y todo es colaboración para ver el modo en el que podemos ejercitar esa autoridad, ese primado, pero ese primado no lo podemos suprimir porque es de institución divina. ¿Sabes a qué documento me refiero, no? Sí, ut unum sint. Sí, estaba recogido en un... Ese mismo es. No me acuerdo bien. No sé si estaba en ese, estaba... Sí, en un sint, sí. Yo creo que en ese. Correcto. Sí. Cierto que sí. Sí, pero también sí, ella habla del papado monárquico. Sí, siempre te digo, ahí es cuando yo sí digo, no puedes relativizar, porque ahí sí, pero a ver, Cruz, de otra manera, por lo menos a mí sí me da la sensación siempre de que lo estás como relativizando. Cruz, a ver, le dejemos que Luis explique mi postura, que él me conoce. Luis, ¿alguna vez en el diálogo yo te pedí que renuncies a alguna creencia católica para dialogar conmigo? No. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Claro, no, pero es que yo quiero aportar algo acá porque es importante. Yo logro entender lo que pasa a Jonathan, lo logro entender, porque podríamos hablar de 3 formas de definir el ecumenismo. Tenemos el ecumenismo que plantea el protestantismo con sus objetivos del ecumenismo, el ecumenismo bajo el objetivo católico, pero a la hora de, ¿entendés?, relacionarse, ecuménicamente tenemos que definir el ecumenismo de cómo lo vamos a llevar a cabo, sabiendo que el protestantismo tiene objetivos y el catolicismo tiene objetivos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos ese ecumenismo? Entonces, te cuento una historia que pasó acá en Salta, cuando yo pertenecía a la iglesia luterana. Estábamos por organizar un encuentro ecuménico y la sede del encuentro era la Catedral Católica, que queda en la España y Mitre, ahí. El Monseñor Carnielo es el arzobispo, que es profesor de Mariología también, y enseña Lutero en la materia, pero eso no importa.
y el encuentro se llamaba Volviendo a Casa, ¿no? Se llamaba Volviendo a Casa, la imagen era la imagen de una iglesia católica y el encuentro se hacía en la Catedral Católica. No fue nadie, solo fue, creo, la iglesia anglicana. No fue nadie a ese encuentro. Sí, y le dijeron al obispo, sí, déjame que termine un minutito nada más y ya los dejo. Entonces, cuando fracasó ese encuentro ecuménico, claro, el obispo hace un mea culpa y dice, claro, estamos planteando el ecumenismo de regreso. Ciertamente, Unitatis Redintegratio, Ut Unum Sint, y uno de los objetivos, que no es el único, de la Iglesia Católica, es la comunión plena en el depósito de la fe. Eso es explícito, ¿no? Unitatis Redintegratio dice, uno de los objetivos del diálogo ecuménico para la Iglesia Católica es la unidad en la comunión plena en la fe. Estamos de acuerdo. Pero no es el único objetivo, porque el protestantismo siempre ha pedido, y esto te lo puede decir cualquier papa, que el trato sea entre iguales. O sea, el ecumenismo consiste en un trato de iglesias iguales, no de iglesias, digamos, hijas que tienen que volver a la madre. O sea, los protestantes mismos no están de acuerdo, no estamos de acuerdo en dialogar con la Iglesia Católica como si la Iglesia Católica fuese la iglesia que nos espera. Nosotros decimos, eso no es ecumenismo, es proselitismo. Entonces, como que la Iglesia Católica fue cambiando un poco algún programa y dijo, bueno, hace esta distinción, ¿no? Que es un documento del Papa Benedicto XVI que lo trabaja mucho Matías Lescano. Él dice, bueno, en cierta manera la Iglesia Católica no renuncia a la comunión plena, pero esa comunión plena sabemos que se va a producir plenamente en el escatón, es en vista del escatón, es una mirada escatológica. Ahora, mientras se da el diálogo en este momento, nosotros queremos también eliminar prejuicios y saldar esa grieta. Entonces, la pregunta que yo hice hoy toda la mañana, que posiblemente le hago mal a la pregunta, por eso nadie me la entiende, y piensan que yo estoy relativizando, es, nosotros estamos dispuestos a tratar de que la grieta se vaya saldando, de que la brecha vaya mermando, eliminando los prejuicios que nos llevan a nosotros a atacarnos mutuamente, o hay gente que está en las redes procurando abrir más las grietas. Es simplemente una pregunta, y quizás mi pregunta es un disparador para que alguien se examine y diga, che, ¿yo estoy saldando la grieta como pide el magisterio o la estoy abriendo más? Pero es simplemente una pregunta. Bueno, yo la puedo por eso estábamos aquí planteando eso, y me interesa a mí entrar ahí en decir cómo hacemos cuando quien tienes enfrente, porque claro, volvemos a lo mismo. Yo quiero ser ecuménica, pero si el que tengo delante no lo es, el diálogo se vuelve un poquito imposible. Y hay que reconocer que en el microcosmos así hay mucho de... Jolín, bueno, nada más terminar tú el programa te han hecho ¿cómo le han llamado? ¿El contraconcilio o algo de eso? Espérate, que os lo voy a compartir, que me ha hecho mucha gracia. Nada más. Sí, no sabía. Que es muy gracioso. Bueno, venga, no lo comparto, pero es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque Pacheco recibe en estos días y le dice, no, ya, y nosotros estamos aquí reuniéndonos justamente para refutar, para anatemizar ese concilio. Esa ha sido la frase. Digo, bueno, pues empezamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se está... No, cuando el otro no quiere dialogar, no se puede dialogar. La historia, por ejemplo, cuando nos estamos yendo a la historia antigua de la Iglesia y se está falseando y se está distorsionando y se está contando a medias y se está contando cómo no es y no se reconoce la verdad como está, que están las pruebas históricas ahí también, que es que tampoco hay que hacer... ¿Qué hacemos con todo eso? Sí, Mónico, dime. Sí, lo que pasa es que Jonathan... bendiciones, Jonathan. Es que yo no sé cuánto tiempo Jonathan lleva en las redes sociales. No creo que lleva más tiempo que yo. Yo llevo mucho tiempo en esto. Llevo más de 10 años en esto de las redes sociales. Mucho más de 10 años. Incluso conocí a Guido Rojas en las redes sociales. Así que imagínate. Guido Rojas lleva bastante tiempo. Pero cuando yo estaba en las redes sociales, esto de la apologética era algo innovador. O sea, se comenzaba... hablar sobre la apologética y cuando entraban los católicos a decir algo con respecto a la defensa de la fe de uno, lo que salían eran hermanos evangélicos que ofendían hasta tu propia madre. Créeme que te lo digo porque es así. Yo no estoy justificando esto con lo que está sucediendo hoy en día, pero muchos de los
respuesta que dan otros hermanos en cuanto a la forma en cómo hablan, que es la forma garrotera, que fue lo que definió Guido Rojas y los testudos, creo que fue también, que definieron la forma garrotera en las redes sociales de cómo hacer la apologética, fue a causa de eso, porque no habían católicos. O sea, los católicos cuando comenzamos, era cuando estaba AOL y estaba MySpace, todo eso. Comenzamos a hablar de nuestra fe. Lo que hacían era un ataque personal horrible, una cosa horrible, que hasta nuestras madres nos presentaban. Cuando comenzó a cambiar fue hace unos par de años, o sea, fue hace poco que comenzó a cambiar y empezaron a haber unos diálogos un poco más amenos, nada de ataques personales, nada de epítetos. Y aunque siempre se presentan todavía hermanos heridos por ese tiempo, que cuando trataba de uno expresarse, te salían con cuestiones los evangélicos y los neoevangélicos. No meto aquí a luteranos, porque no creo haber visto eso. Pero sí he visto, leí unos cuantos reformados que hacían ese mismo comportamiento. ¿Ves? Y cuando se ha venido a hacer ese diálogo ecuménico como se debe de hacer, es ahora. Todavía está en proceso. Yo encuentro que todavía está comenzando. Ahora, en respuesta a lo que tú dices, ¿cuándo veremos ese diálogo que pueda estar ameno y que pueda estar unido? Bueno, sería en el momento en que se comiencen a respetar los puntos de vista de cada cual. Yo considero que sería así. Porque si yo te puedo decir y hacer una defensa de la fe y decirte hacer un debate o un diálogo con respecto a las imágenes, no vayas a hacer un video en un canal más tardecito sacándome de contexto de todo lo que yo había dicho. No, o no me trates de idólatra porque yo tengo fe en eso, ¿no? Porque entonces, yo creo en la intercesión de los santos. No me trates de idólatra porque yo le hago caso al Concilio de Nicea II. Ejemplo, cuando uno comienza a responderle, se mete entonces la otra definición que Néstor Díaz lo utilizó con T, que él entiende que garroterismo es defender lo que uno cree. ¿Cómo lo defiende? Obviamente señalando el error de los demás. Por ejemplo, todo el mundo sabe que para la Iglesia Católica la sola fe es un error doctrinal. Lo creemos así. ¿Ves? Nosotros consideramos que es un error doctrinal. Si el hermano Hugo Delgado hace un video que no está hablando del campo protestante, pero está haciendo un video que justifica nuestro punto de vista de la justificación, ¿por qué hay que hacer un video por allá? Otras personas que no voy a traer el nombre, sacando de contexto todo lo que está diciendo y decirle garrotero a eso. Claro, que además no está faltando el respeto. ¿Entiendes? Que no está faltando el respeto. Solamente entonces, está hablando de ideas. Es que, claro, cuando eso termine, es que no podemos confrontar ideas o creencias, ahí también vamos mal. Cuando eso termine, entonces sí se puede haber un diálogo junto, un diálogo completo. Yo sé que los teólogos en su campo allá lo están haciendo, por eso es que no se meten aquí en las redes sociales. Incluso, si ustedes ven, son muy pocos los sacerdotes que hacen debates y hacen diálogos con otros protestantes para evitar todas esas... ¿Te puedo hacer dos preguntas? Claro, dos preguntas. Sí. ¿Tu iglesia católica romana es relativista? La iglesia católica no. Bien. ¿Actualmente tampoco lo es? No que lo considere. Que bien. Hay miembros de la iglesia que son relativistas. No, bueno, no, está bien, pero estoy hablando del magisterio, ¿no? Bien. ¿Tu magisterio puede dialogar con las iglesias protestantes con hermandad, con comprensión y tratando de eliminar prejuicios? Claro que sí. Vos tenés que imitar la conducta de ese magisterio o del padre Toro. No, hay que imitar la conducta del magisterio. Ahora, todo va a depender. El padre Toro está misionado, es personal y expresamente por el magisterio. Cuidado. Es que yo creo que también hay que confundir. Por ejemplo, hace como, no sé,
creo que no, hace unos pocos años solamente. Esa dicotomía no existe, la que planteas no existe. El Centro de Ecumenismo, ¿no? De allí de Latinoamérica, ¿vale? Publicó unos informes, claro, y el mismo CELAM decía que, por ejemplo, todo el tema de ecumenismo, tal y como se presenta aquí en Europa, no es aplicable a la realidad de Latinoamérica, porque en Latinoamérica había muchísimo hace poco ese documento anticatólico, gente muy cerrada a las propuestas antiecuménicos. Hablaba también, como habías dicho tú, de iniciativas ecuménicas que no llevan adelante, y entonces habla también de cursos de apologética, de promocionar la apologética interna y la apologética externa, para dar razones. Cosas que, claro, a lo mejor aquí en Europa, al ser la situación distinta, como hablábamos con Juan, porque aquí el protestantismo es histórico, y además como que los dos atravesamos el mismo problema de secularización y de todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero es que realmente en Latinoamérica la realidad es completamente diferente. Y claro, incluso, no se puede abordar de la misma manera. Incluso, Jonathan, yo me acuerdo, hay un video en el cual se hizo en área latinoamericano, se hizo una oración ecuménica y se hizo un diálogo ecuménico y se estaba medio caldeado. Sí. Pero en Latinoamérica, y estamos hablando de magisterio. Sí, sí. No, ustedes tienen razón. A ver, si yo fuese católico y tuviese que dialogar con el mundo evangélico, y bueno, si yo siendo evangélico no puedo, ya ven que no puedo. O sea, siendo evangélico no. Claro, porque acá hay la cuestión. Claro, la cuestión es que yo puedo hacer ecumenismo con los que se suscriben al ecumenismo. Pero ¿cómo puedo hacer ecumenismo con personas que no se suscriben al ecumenismo? No se puede. Ahí está el punto. Es que eso, no se puede. Una vez me cayeron encima por decir yo justamente eso, por decir, vamos a ver, una persona que él mismo se declara antiecuménica no me puede decir a mí y exigirme a mí que yo soy desobediente a mi magisterio. Claro, no puede entrar en una partida en la que él no está, no me va a exigir unas reglas de juego de una partida en la que él no quiere entrar. Tal cual. Yo lo que sí propongo, lo que a mí sí me parece que sería, ojo, esto es para mi canal. Yo tomé la decisión de no darle lugar y voz a los antiecuménicos, para que la gente que consume mi contenido no tenga una idea del protestantismo que realmente estas personas no representan. ¿Entendés? Entonces, bueno, si voy a dialogar con protestantes, que sean con los ecuménicos. Porque pero me están haciendo cambiar de pensamiento. Ustedes ahora mismo me están haciendo cambiar de pensamiento, ¿eh? Gracias. No, tranquilo. Ahora en vivo me están haciendo cambiar. Me vuelvo garrotero. Gracias por dar cuenta, porque es lo que intentamos explicar muchas veces. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo sin que nos caiga? ¿Y cómo puedes hablar con alguien que conforme le dices hola te dice peina muñecas, te dice idólatra? Por ejemplo, está cerrado a escucharte. No, les cuento una historia que me pasó en una iglesia evangélica hace 10 años. Estábamos en una reunión familiar, todos los ramos, somos como 80, y cuando fuimos a la iglesia de mi prima que estaba al frente, una pastora, dijo, yo tengo una amiga que viajó al Vaticano y me contó que en el Vaticano sacrifican chicos, ¿viste? Y empezó a decir tonterías así. Obviamente que yo, bueno, levanté la mano y dije, mirá, me parece que estás hablando cualquiera y no tenés información. Aparte, nadie puede hablar en un púlpito y decir, me dijo una amiga que viajó al Vaticano, como si, qué sé yo, sacrificaran chicos en el patio de la plaza de San Pietro. ¿Viste? O sea, como que estás diciendo cualquier cosa. Hicieron una ronda, se agarraron la mano y se pusieron a orar para exorcizarme, para sacarme el demonio, ¿no? Porque yo estaba diciendo que eso era una barrabasada lo que estaban diciendo. Entonces, claro, o sea, yo entiendo lo que ustedes dicen, porque el mundo evangélico promedio, cuando predica, habla en contra del catolicismo y siembra prejuicios en contra del catolicismo. Entonces, lo que ustedes me están diciendo y que ahora recién estoy entendiendo es, bueno, si nosotros no tomamos cartas en el asunto y tratamos de dar respuesta a eso que hacen ellos, no sirve. Pero recién ahora lo estoy entendiendo. No hay quien ponga en balanza las cosas. O sea, o sea, si ellos están haciendo un perjuicio, nosotros tenemos que buscar la forma de balancear eso. Y no es cuestión de llegar al extremo del insulto, sino defender lo que ellos están. Ahí está, porque si se está enseñando
una historia, por ejemplo, sobre los concilios, que solamente se muestra una parte o que se muestra deformada y como no es, pues hay que salir y mostrarla como es. Claro, y con esto no queremos justificar tampoco la mala apologética que a veces vemos de parte de los católicos. Esas son cosas aparte, porque lo hemos dicho ya desde el principio, estamos hablando de los dos bandos, ¿cómo hacerlo? Exacto, porque podemos... ¿Cómo hacerlo sin que se nos tome de que eso es dar garrote? Porque si se hace como intentamos hacer, sin insultar, sin faltarle el respeto, sino solamente mostrando las cosas. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero simplemente quiero hacer esta apostilla pequeña. Estoy de acuerdo con todo, yo les concedo, yo estaba equivocado y les doy la razón a ustedes, ¿no? Ahora, simplemente hago una simple pregunta, y por eso a eso iba yo con el paradigma Luis Toro, ¿no? Nosotros podemos también entender que además de hacer énfasis en aquello que nos separa, que es verdad que hay muchas cosas que nos separan, no sería bueno, pero pará, pues no hables encima mío, no sería bueno también hacer énfasis, además, sin dejar de hacer lo otro. Creo que la Biblia dice incluso, ¿no? Había que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no sería bueno también que de vez en cuando le mostremos al mundo que no es creyente que entre nosotros los cristianos también hay hermandad y puede haber un disenso en paz y en amor y que podemos dialogar y hacer debates e intercambiar sin humillar, sin desacreditar, sin escrachar al otro, sin meterse con la familia y esas cosas? O sea, ahí es donde yo digo, está bien, yo me banco que vos hagas un debate. De hecho, Guido Rojas hace debates. Pero Guido Rojas también hace encuentros ecuménicos y también puede estar en un video conmigo sin estar todo el tiempo peleando, que es lo que yo no puedo evitar de Néstor cuando lo invito a mi canal, que se tiene que pelear con alguien siempre, que tiene que llevarlo todo a la riña y a la polémica, y ya me estoy cansando. Me estoy cansando de eso, estoy harto de que todo el tiempo lo llevemos ahí, a la grieta, todo el tiempo vamos a la grieta. Estoy podrido de eso. Mira, yo te voy a contar, muy pachequiano, nuestro Néstor se está volviendo muy pachequiano. Yo te voy a contar mi experiencia. Mira, en mi canal yo trato de llevar a protestantes y hablar de temas que nos unifican. Por ejemplo, la Teotocos. Pero ¿sabés qué? Que hay un gran sector del evangelicalismo que si yo te llevo a vos, Jonathan, para hablar de la Teotocos, que supuestamente... ven que yo supuestamente te estoy usando para garrotear al evangelismo. Yo lo veo de otra forma. Yo digo, ¿por qué no hablar de esto para unificar esto? Porque nos unifica al catolicismo y al protestantismo la cristología. ¿Para qué no hablar de la Teotocos? Fortalecer al protestantismo, fortalecer al catolicismo. ¿Ves? Pero sin embargo, claro, van a haber gente que va a decir, no, Luis es un garrotero porque se aprovecha de Jonathan o se aprovecha de fulano y lo lleva para tirarnos por la cabeza de que hay protestantes que aceptan a la Teotocos. Y es un tema de nunca acabar. Mire, Jonathan, discúlpame. Es que me estoy riendo no por lo que usted dijo, fue que me trajo otra vez a memoria otra cosa. Yo llevo unos par de días uniéndome en transmisiones con el pastor García. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el pastor García lleva dos temas que están muy de acuerdo con la Iglesia Católica, que es la Teotocos y lo que es la regeneración bautismal. Y el bautismo de niños, que está incluido también ahí. Bueno, estamos de acuerdo, pero cuando comencé a entrar con él, el pobre pastor ya le decían, el pastor se convirtió al catolicismo. O sea, te invitan a ti, ya tú eres un católico infiltrado. Te invitan a otro, eres un católico infiltrado. Te invitan a otro. Ya, mira, el pobre hermano luterano que salió de aquí ahora. ¿Qué fue lo que le dijeron? O sea, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, defenderlo. O sea, incluso yo tenía que defenderlo. Mire, él no es católico. Él es luterano. No le digan así. No le digan que es... Pero aún así, o sea, le digo, es que en esto de las redes sociales, ahora está más suave, Jonathan. Hace muchos años atrás estaba peor. Ahora yo quiero hacer una pequeña acotación y despedirme. Ahora mismo, te doy la palabra ahora mismo, Rodrigo. Le quiero solamente, antes de que se me olvide, yo recuerdo cuando en la polémica famosa de cuando si los católicos éramos hijos de Dios o no éramos hijos de Dios y éramos hermanos o no hermanos, tú le preguntaste a Néstor, metiéndole ahí el puño para obligarlo, y Néstor acabó diciendo que éramos hermanos en Adán. O sea, vamos, y uno tiene que decir, bien, bravo, qué bonito, ¿no?
por lo menos dijo que somos hermanos ahora en Cristo. Ahora lo dice. Bueno, Sí. yo me voy a aprovechar para despedir, pero antes quería decir lo siguiente. Miren cómo está radicalizada la cosa, que alguien como tan garrotero, tan anticatólico como Pacheco, cuando defienden la Teotocos, ¿qué es lo primero que le dicen? Católico infiltrado, se convirtió al catolicismo. Y esta tarde él reacciona al video que hizo Jonathan. Dicen, vamos a anatemizar ese concilio y no sé qué. Y ahí mismo, no importa que le hayan dicho lo que fueran, ahí sí otra vez todos hermanos, todos te amamos, somos uno en la fe. Fácil, no es fácil. Porque convocó simplemente un ataque colectivo contra la Iglesia Católica. O sea, esa rencilla se acabó, ya no lo llaman católico infiltrado por defender la Teotocos, sino que ya otra vez es nuestro hermano, otra vez volvió al redil, ya no hablemos mal de la Teotocos, simplemente dediquémonos a lo que es lo nuestro, que es atacar a la Iglesia Católica. Entonces, esa es una observación que yo quiero hacer. Y para que vean cómo es, digamos, el protestantismo o neoprotestantismo de las redes hoy en día. Y pues, no, lo otro es darte las gracias, Cruz, y a todos ustedes, hermanos, por haberme invitado, por haber participado y dejarme participar en este programa. Muchas gracias. No, el placer es para mí, ya lo sabes, esto es tu casa también siempre que quieras venir. Tú sabes que te aprecio muchísimo. Gracias, hermanito.